Acaba de finalizar la primera temporada de Jujutsu Kaisen y de la mano de Mappa, podemos decir que fue la adaptación soñada para cualquier historia. Un anime que en cuanto a producción simplemente fue perfecto, y por otro lado está la historia original, el manga. La diferencia que hubo entre estos a lo largo de la temporada, sobre todo en los momentos más importantes, me llevan a preguntarme, ¿cuál es mejor, el anime o el manga? Y la respuesta es obvia, claramente el anime, pero no siempre. El manga de Jujutsu Kaisen, en términos generales, tiene un dibujo normal. En términos generales, porque cuando tiene que hacer momentos importantes, te deja paneles totalmente increíbles, muy difíciles de superar por parte de una adaptación. Por eso hoy, voy a comparar el anime y el manga, sobre todo en los momentos más importantes, pero también las diferencias, por más pequeñas que sean, ya sean los diseños, las peleas, etc. También, destacar y apreciar lo que el anime mejoró y las partes inigualables que tiene el manga. Simplemente, este video es una excusa para conmemorar la excelencia de estos dos medios, y sobre todo, hacer la atribución a Mappa por el trabajo que hizo en esta temporada. Para empezar, el anime de Jujutsu adaptó perfectamente y al pie de la letra al manga, ya sea el ritmo de la historia, chistes, sucesos y también los diálogos, los cuales están ubicados de la misma manera. La adaptación solo se permitió alargar y mejorar las peleas y algún que otro aspecto del manga. El comienzo es casi igual, solo que en el manga Itadori empezó la historia siendo rubio, pero mucho más tarde su pelo cambiaría a color rosa, y el anime lo hizo así desde un principio. El primer cambio a mejor fue cuando Itadori se come el dedo. El anime alargó la pelea y mejoró muchísimo la secuencia de los hechos. En el momento que Yuji adquiere a Sukuna, el manga lo da a entender simplemente como una decisión loca para tener más poder. En cambio, el anime lo planteó como el último recurso que tenía Itadori para salvar a todos, lo cual es muchísimo más lógico y coherente. Y lo mejor vino cuando llegó Gojo. En su pelea contra Sukuna, en el manga fueron 2 intercambios de golpes y listo. En el anime, fue un deleite que probablemente sorprendió a muchos, una animación excelente para una pelea de 10 segundos. El siguiente cambio importante es la primera aparición de Nobara, específicamente en su diseño. En los comienzos del manga, tuvo un primer aspecto no tan bonito el cual, a partir del capítulo 16, el autor lo cambió para mejor. En cambio, el anime mejoró demasiado el diseño de Nobara desde el primer momento, un cambio muy acertado. En su capítulo de presentación, el anime hizo una actuación increíble en la animación, ya sea en sus habilidades o en su pasado. En lo que el manga era una página con un paisaje que se veía muy poco, una mesa y texto, el anime agregó un escenario entero mostrando todo el lugar de procedencia de Nobara, su pueblo, el comportamiento de la gente, a Nobara chiquita y hasta la propia Saori, a la cual le cambiaron el color de pelo. El anime hizo que sea un momento mucho más apreciable y entendible. Luego, en sus habilidades, simplemente hubo una animación perfecta por parte del anime, mejorando la presentación de este personaje. Y un momento donde se lucieron demasiado los dos medios fue en la primera expansión territorial de Sukuna. El manga te muestra un panel excelente donde se ve totalmente el templo del mal de Sukuna. En cambio, el anime muestra un área pacífica mientras el espíritu de Sukuna se manifiesta, alumbrando su territorio para que ambos terminen de la misma manera, destrozando la maldición. Y cuando tomó el control de Itadori, cuando fue a buscar a Megumi y se arrancó el corazón, empezó una pelea en donde el anime mostró lo mismo que el manga, pero alargó el enfrentamiento con una coreografía excelente, mostrando mucho más movimientos y agregando más expresiones de estos dos personajes, mejorando cada momento de esta pelea, pero siempre haciéndola fiel al manga. En el final, el anime representó perfectamente la habilidad junto con los simbolismos de los pensamientos de Megumi, las flores, su hermana, los engranajes que representan el funcionamiento de la injusta realidad, para que al final Itadori muera. El próximo aspecto a comparar son los diseños de los alumnos de segundo. Creo que el anime nuevamente los mejoró para bien. Después, en el comienzo de la pelea de Satoru vs Yogo, el manga mostró su mejor dibujo hasta ahora, por lejos. Las habilidades de Yogo, junto con el infinito y el rojo de Satoru, fueron excelentes en los dos medios. El dominio de Yogo es buenísimo en ambos, pero en el anime es ligeramente mejor, ya que no solo mostró la construcción del territorio, sino que lo ambientó muchísimo mejor al recrear la atmósfera del dominio perfectamente. A lo largo de toda esta primera temporada, pudimos ver que uno de los conceptos que más destacó en Jujutsu Kaisen es la expansión territorial, un concepto casi original muy bueno que enriqueció su sistema de poder. La manifestación de una técnica en un área da lugar a un apartado artístico increíble, y no solo eso, sino que en el instante que escuchás la palabra Ryoiki Tenkai, sabes que lo que vas a ver va a ser increíble. Y qué mejor que una demostración del personaje más carismático y fuerte de esta historia. Aquel personaje que en un principio fue nombrado como el más fuerte, que ocultaba un misterio en su poder y en sus ojos, nos explicó que era esta habilidad increíble mostrándonos su expansión territorial. Y el manga lo representó de una manera magnífica. Ryoiki Tenkai. Muryou Kusho. Este panel es simple, excelente y totalmente insuperable. Y acá fue donde Mappa falló. Ese preciso instante donde Satoru muestra por primera vez su cara junto con sus ojos y nombra su expansión, en ese momento corto, el anime decepcionó.
El dibujo de la cara de Satoru está a años luz de transmitir lo mismo que nos dio el manga, o por lo menos en mi opinión. Pero dejando eso de lado, los dos tuvieron una calidad increíble, y el anime representó mayor profundidad y dio lugar al conocimiento infinito que tiene este territorio. Después, con los alumnos de la escuela de Kioto, creo que el anime mejoró estos diseños. Siguiendo hablando de algunos aspectos, creo que a Nanami y Kento se le notan algunas diferencias, pero nada destacable la verdad. Y en su primera pelea con Itadori, creo que es importante destacar las grandes actuaciones que tuvieron el manga y el anime. El que sí tuvo unos cambios notables en su diseño fue Mahito. Su cara junto con sus expresiones y su habilidad, en mi opinión, se ve bastante mejor en la animación. Y ya en su pelea contra Nanami, el anime extendió la coreografía de la batalla, agregando muchísimo más intercambios de golpes y añadiendo persecuciones, siempre con una animación increíble y dándole más sentido a la pelea. Pasando al arco de Junpei, específicamente en su final, pudimos ver una gran actuación por parte de MAPPA, por la animación y por los recursos que solo tiene el anime, como lo es la banda sonora y los seiyus. En la pelea de Itadori contra Junpei, igualó mejoró todas las expresiones del manga, profundizando en las distintas sensaciones que tuvieron en su pelea, ya sea la ira, la desesperación, la tristeza, el futuro ideal que Yuji le ofreció a Junpei, la desgracia de vivir en un mundo con maldiciones, la muerte y la sensación de querer matar. El anime logró perfectamente transmitir mucho más que el manga. Hizo un momento que puede llegar a ser más conmovedor gracias a los recursos que el manga no puede tener y gracias a una dirección increíble. Además, arregló un poco el ritmo apresurado que tuvo el manga en esta parte. Lo que pasó después, el primer enfrentamiento de Mahito contra Itadori, se pudieron ver reflejados estos mismos sentimientos que nombré anteriormente, como lo es la ira y la locura de Itadori, y por no decir la presencia de Sukuna. Una vez que llegó Nanami, la pelea fue como todas en este anime, exactamente igual al manga, pero extendida de una manera que la mejora. Y ahora, luego de una golpiza con una animación increíble, lo próximo a comparar es la expansión territorial de Mahito. El primer plano de su cara es increíble en los dos medios, y como vimos únicamente en el anime, y a diferencia del manga, se muestra la construcción de este dominio. En el resultado final, creo que en el manga es mejor, pero la realidad es que lo justo es decir que están al mismo nivel. O sea, animar sin manos acoplándose debe ser extremadamente difícil. Luego, en lo que quedó de pelea, se pudieron apreciar algunas expresiones demasiado bien animadas. Y así, finalizó la primera mitad de esta temporada, y si bien el manga estuvo muy bien, lo que hizo la adaptación estuvo a otro nivel. Pasando al arco del intercambio, simplemente es hora de apreciar un muy buen dibujo y una animación que es una locura. Primero, voy a comparar los diseños de varios personajes que se mostraron en esta segunda mitad de temporada. A lo largo de absolutamente todas las peleas, pasó exactamente lo mismo que dije durante todo el video. MAPPA adaptó perfectamente los enfrentamientos y se dio el lujo de alargar las batallas metiendo más intercambios de ataques y sobre todo, logró que las peleas se aprecien mucho mejor al poder entender mejor las estrategias y habilidades de los personajes. Al principio, los diseños de los alumnos de la escuela de Kioto son prácticamente iguales, solo que a Mechamaru lo hicieron mucho más alto en el anime y en el manga parecía de un color mucho más claro. En la pelea de Itadori contra Todo, lo mismo de siempre. MAPPA representó perfectamente todos los simbolismos que tuvo, como lo es las memorias inexistentes y como el cuerpo y alma es uno solo. Y lo mismo cuando Panda se enfrentó a Mechamaru. Pasó lo mismo que recalqué de la animación en todas las peleas, una animación 10 de 10. En las peleas de Maki no se puede creer lo extremadamente bien animadas que están. En la adaptación se puede apreciar muchísimo más su fuerza excesiva, su habilidad y la táctica que usó en su combate contra Miwa. En cuanto a Nobara contra Momo, más de lo mismo. El anime extendió la pelea, haciéndola más frenética y pudiendo ver la agilidad en el aire de Momo y las explosiones de Nobara. En general, todas las expresiones, tácticas y técnicas que usaron se vieron y hasta se entendieron mejor en el anime. Volviendo a Maki, se encontró con su hermana y vimos una pelea muy dinámica, donde en el anime se podía apreciar mejor su gran velocidad esquivando y a su vez la mira de Mai en primera persona cuando apuntaba. En un momento, Mai dispara por última vez. Ahí vimos la perspectiva de la bala en cámara lenta, donde el anime combinó perfectamente la animación y el CGI. Y para concluir la pelea, en lo que el manga era solo texto, el anime agregó más enfrentamiento el cual terminó en la pelea. Al final, hubo un desenlace emotivo por decirlo de alguna manera, donde nuevamente el anime usó los recursos que el manga no tiene para transmitir más. El anime superó indiscutiblemente al manga en las peleas de Maki. Después, en el enfrentamiento de Megumi vs Kamo, el anime agregó una secuencia de 30 segundos para iniciar el combate. Luego, la pelea se vio igual que el manga, pero con una gran animación. Si tengo que destacar algo, sería que en la adaptación se podía ver una perspectiva de la cámara que rotaba constantemente. Lo demás, perfectamente animado como siempre. Cuando Hanami interrumpió la pelea, este panel por parte del manga es totalmente insuperable. Luego, se enfrentó a todos los alumnos.
La representación de la habilidad de Toga en su discurso maldito fue un gran trabajo por parte de Mappa. Ver esas ondas de sonido y ese efecto de audio hace que impacte al escucharlo y caracterice más su habilidad. El dúo de Megumi Maki estuvo más que bien en los dos medios. Claros ejemplos son cuando Maki mandó volar a Hanami, la aparición del nuevo logo de Fushiguro y cómo Megumi y Maki combinaron golpes. Se intercambiaron las armas para al final hacer un ataque combinado. Luego, destacó muchísimo la entrada épica de Itadori y Todo por parte del manga. Y en el momento que Ishi estaba peleando, súper concentrado en busca de lograr el Black Flash, la representación del anime fue sublime, pero una vez que Itadori golpeó, el manga fue mejor. Y bueno, una vez que Todo unió la pelea de vuelta, en lo que el manga era un ataque de muchísimas ramas, en el anime, creo que no soy capaz de describir la excelencia de lo que hizo Mappa. De las mejores animaciones que vi sinceramente. Y ya en el resto de la pelea, lo de siempre. Simplemente Mappa haciendo una pelea insuperable con un manga que tampoco se queda atrás. Y siguiendo con el enfrentamiento, se vio reflejado lo de siempre. El anime agregó más golpes para apreciar mejor la pelea. También interpretó a la perfección las partes donde el manga mostraba los pensamientos de Hanami y la manera en la que Todo aplaudía majestuosamente. Y los 4 destellos negros de Itadori, muy buenos. Como siempre, un intercambio de golpes muy apreciable. Después, cuando Hanami liberó su técnica especial, cuando Todo imaginó un escenario en 0,01 segundos, cuando Todo golpeó a Hanami con la herramienta maldita de grado especial, cuando Hanami estaba en el mayor éxtasis de la pelea, a punto de liberar su expansión territorial, llegó Satoru Gojo. El manga nos muestra un primer plano de su cara que transmite demasiado. No solo la impresión de que Satoru enojado llegó a la pelea, sino que con ver su cara ya entendés cómo se van a poner las cosas. Y el anime decepcionó. No me malinterpreten, está muy bien producido, pero por lo menos en mi opinión, está lejos de transmitir lo mismo que el manga. Otra vez, Satoru resalta demasiado y el dibujo de su cara es bastante raro, resultando en que el manga es bastante mejor y transmite mucho más. Sinceramente, creo que en lo único que falló esta adaptación es en estas dos partes, que si bien eran muy cortas, eran importantes. Pero lo que Mappa sí hizo bien es representar los ojos de Satoru. Se ve una especie de cielo hermoso de una manera bastante apreciable, algo que en el manga no se ve tanto. Dejando de lado eso, llegó a la escena y analizó la situación, redujo al usuario de maldiciones y se puso violento. El anime mostró perfectamente la mezcla de azul y rojo para que al final libere su técnica, vacío púrpura y destroce absolutamente todo. Tanto en el anime como en el manga es un momento increíble, y uno nos dejó con un dibujo que nuevamente es insuperable. Pero gracias a que Mappa usó perfectamente todos los recursos que ofrece la animación, en mi opinión, los dos están al mismo nivel. Pero acá hay una pequeña diferencia. En el manga, se te da a entender que el púrpura de Satoru es una masa imaginaria. O sea que en el instante que adelanta su brazo y libera su técnica, en un segundo, una fuerza invisible destruye absolutamente todo. En cambio, en el anime representan la técnica de Satoru con una bola violeta de energía maldita. Algo que para mí no es nada necesaria, ya que en el manga era eso, una masa imaginaria invisible. Pero bueno, así terminó el arco. Una parte de la historia que en el manga estaba muy bien, buenas peleas, buena presentación de personajes y sobre todo, buenos diálogos. Pero el anime, sin duda es eso que se disfrute muchísimo más. Yendo al arco de la pintura de la muerte, el último arco de esta temporada, es de agradecer nuevamente que mantengan a la perfección la interacción de los personajes y a su vez, las escenas humorísticas de la misma manera que el manga. Ahora, una vez que los protagonistas ingresaron al dominio de la maldición, lo de siempre, Mappa animando perfectamente una pelea no tan importante que da comienzo a lo bueno del arco. Y en lo que el manga eran 2 páginas de Megumi Nobara cazando esta maldición irrelevante, Mappa, como siempre, ¿no?, animando extremadamente bien una secuencia de movimientos con perspectivas bastante increíbles, y esto lo hizo 2 veces. Cuando apareció la maldición del dedo y empezó su pelea contra Megumi, creo que es importante destacar este diálogo muy bueno por parte de Satoru, teniendo en cuenta la manera en la que el manga y el anime lo transmitieron perfectamente. Después, Megumi sumergido en la locura fue clave en los 2 medios, y lo único que queda hacer en esta pelea es lo que repetí 1000 veces en este video. Hubo un complemento de un montón de recursos por parte del anime, como lo es el sello y la banda sonora. Fueron usados perfectamente para mostrar las sensaciones de Fushiguro, la locura que tenía en ese momento, cómo surfeaba en las sombras y las usaba como clon, el intercambio de golpes y demás, todo más que perfecto. En fin, Mappa siendo Mappa. Al final, se pudo entender más de su técnica en el anime. En su pasado, destacó a Satoru adolescente. Y ya en la pelea de Nobara y Itadori contra los Futuros Malditos, censuraron el diseño de Eso, y el lechoso es casi igual. En el inicio, fue animada perfectamente como siempre. Nobara sumergida en la locura clavándose clavos fue excelente en ambos medios. Los miles de golpes por parte de Itadori fueron bastante contundentes, y cómo los úteros sufrían por los clavos que Nobara se seguía clavando fue increíble. El manga y el anime se lucieron.
En el momento que cambiaron, empezó lo mejor de la pelea, una secuencia de golpes combinados con una banda sonora excelente. Simplemente ver a Eso liberar su técnica mientras Itadori la esquivaba fue perfecto. Nuevamente Mappa agregando contenido a la pelea, mientras que en el manga eran simplemente 2 cuadros. Y cuando Nobara se preparó para atacar, y cuando Yuji se puso atrás de Eso, el anime sincronizó el momento en cámara lenta, combinándolo perfectamente con la banda sonora, para hacer el Black Flash de ambos un momento increíble, donde el manga también fue excelente. Y como si fuera poco, tenemos una escena bastante épica por parte de Nobara, para que al final use su técnica con una animación que nunca paró de ser perfecta, para que Itadori concluya la pelea. De esta manera, finalizó la primera temporada de esta historia. El anime tuvo una animación simplemente increíble, tuvo un opening y un ending que fueron de los mejores de la historia, me animo a decir, y los otros 2 no se quedan atrás. A su vez, adaptó al manga al pie de la letra, casi exactamente igual, mantuvo perfectamente la esencia de este y lo que quería transmitir, pero mejorando las partes donde el manga tenía limitaciones. O sea, hay que tener en cuenta que cada capítulo del manga tiene 20 páginas, las cuales se publican semanalmente y abarcan una cantidad bastante limitada de historia, y no se pueden dar el lujo de extender algunas peleas y dar más detalles. Pero como ya vimos, el anime sí puede hacerlo, y es algo que Mappa usó muy bien y se pudo notar. A su vez, mantuvo perfectamente las escenas de humor, y en los trasfondos de los personajes les dio un escenario más detallado, y hasta representó mayor profundidad los simbolismos que el manga daba en los monólogos de los personajes. Y es por eso que durante absolutamente toda esta temporada, el anime se apreció muchísimo mejor que el manga, pero siempre se mantuvo totalmente fiel a este. Y es por eso que fue la adaptación animada soñada que toda historia puede tener. Obviamente, sin quitarle mérito al manga, que el dibujo en general está bien y puede llegar a ser increíble. Mi recomendación es que si alguien va a ver Jujutsu Kaisen, vea el anime, pero que también se dé el lujo de revivir los momentos increíbles en el manga. Y si Mappa sigue así, no quiero spoilear, pero lo que se viene va a ser una locura. Bueno, para finalizar, si te gustaría que compare el manga y el anime de una obra, decímelo en los comentarios. Y después, les agradecería si se suscriben, like y esas cosas. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez que haga un video.